Entonces, nada, vamos a un marco ágil de generación de campañas, ¿no? ¿Qué tiene de distinto esta adaptación del framework? Porque frameworks hay 2 o 3 ahorita en el mundo de la comunicación, pero discutida, pucha, a nivel futurista, ¿no? Hay uno que es de AMEC, que es Association, Measurement, and Execution of Communication, una cosa así. Hay otro framework de la PRCA, otro de la IPRA, o sea, todas las instituciones, digamos, de la comunicación están apostándole a esta mentalidad del framework, como del lienzo, así como del canvas, ¿no? Como en la generación de modelos de negocio, que la gente pone los posts igualitos, le están apostando mucho al tema de los marcos de ágiles de creación de campañas. Como les dije, esto está en mercados maduros y como todo negocio de marketing y comunicación, 5 años, en 3 años empieza a ser discusión en Europa y en 5 empieza a ser novedad en nuestros mercados. Así que eso es matemática pura. Ustedes quieren saber en qué están las cosas. Agarran las 2 agencias de marketing principales del mundo, las googlean, ven sus contenidos y en eso, por ahí va el mundo. O si quieren buscar tendencias, se meten a la PRCA, a la IPRA, especialmente la PRCA, que es un poco más madura, que es la Asociación Americana de Relaciones Públicas, y ahí están las guías, ahí están los manuales del futuro, ¿sí? Ahí están las guías y los manuales del futuro, así que ténganlo en cuenta. El objetivo es contar con un marco ágil de trabajo, poder trazar una estrategia amplia y de alta trazabilidad de principio a fin, es decir, que se pueda seguir el proceso de evolución en cada una de sus etapas, ¿no? ¿Qué pasa? Venga especialista y yo lanzo una táctica, que a lo mucho mido. No, o sea, esa táctica se da en un contexto más amplio y cada vez más amplio, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Se trabaja en modelo lienzo, es decir, como que trataremos de ver la panorámica siempre para saber más o menos dónde podemos estar situados. Ensamble y se desensambla, porque al ver un recuadro y al ver que una vez que salimos de la parte de investigación o de conocimiento de la empresa y de sus metas, arrancamos con cada público y sus respectivos objetivos, entonces tú puedes quitar y poner en función al presupuesto, pero al verlos con la trazabilidad, te permite, o sea, al verlos, digamos, en proceso, te permite quitar y poner y jugar prácticamente como a un rompecabezas. O sea, el objetivo es que una vez definidas las prioridades, se targetee el público, se enfoque el público y sobre ese público se aplique todo lo que se tenga que aplicar. Y en función a la inversión, quito y pongo lo que creo que me va a dar más alcance a menor costo en función a cuánto tengamos para invertir, ¿no? ¿Y por qué trabajar de manera más integrada? ¿Por qué les he hablado de más públicos y les he hablado de más canales para la marca? Porque en la era post-COVID corresponde recuperar el trabajo a medida con cada público de interés, ¿no? El trabajo de artesano con los stakeholders ha vuelto para quedarse, ¿sí? Reitero, toda la academia te enseña que se trabaja con stakeholders. En la practicidad del trabajo cuesta mucho llegar a ese puesto directivo para empezar a trabajar con stakeholders. Y en ocasiones se llega a ese puesto de especialista o de directivo de comunicación sin una alta capacidad de trabajar con todos los stakeholders a largo plazo. Pero en el quiebre de confianza, como siempre suelo decir, ¿no? En el siglo de la infoxicación, o sea, del exceso, de la intoxicación con tanta información, y en el siglo del quiebre de la confianza, habrá que volver a mirar, punto número 1, al stakeholder, al público de interés. Y punto número 2, a ese público de interés habrá que aplicarle sus propios objetivos y su propio ecosistema en el que se mueva con entendimiento y conocimientos e información alrededor de la marca, ¿sí? Y obviamente los medios de comunicación serán solo una parte del todo de la estrategia. Parte importantísima, sí, pero una parte del todo, ¿sí? Entonces,
una cosa que refuerza un poco lo que hemos hablado y las preguntas que hemos tenido en el intermedio, la conducta empresarial será la sustancia sobre la cual se aplicará la respectiva amplificación a través de una campaña de comunicación y de relaciones públicas. Finalmente, es supremamente importante entender este juego habitual de que si existe una conducta, le aplico comunicación para que se amplifique y se conozca más en todos mis públicos de interés. Si no existe esa conducta, mejor no la ficciono ni la invento, porque genera un riesgo, ¿no? Entonces, y si en este público no saben que yo sí tengo una conducta o una actividad que vale la pena, entonces amplifico la comunicación de esa conducta, ¿sí? Eso es importantísimo porque nos ayuda un poco a tomar decisiones estratégicas, porque cuando va sobre el público, ¿no? Va sobre el público y resulta que tú eres una empresa que hace mucho, trabaja el tema del cuidado del medio ambiente y es algo que, que hoy por hoy es un valor bien percibido en el entorno de opinión pública y el público de interés no lo conoce, entonces, caray, habrá que empezar a darle a conocer esta fortaleza que tengo. Lo invito, le enseño lo que estoy haciendo, le mando un mailing. O sea, es como tomar decisiones sobre las conductas y la base que ya existe. Ese es un poco el negocio alrededor del cual giramos todos los que estamos en el mundo de la comunicación y las relaciones públicas. Entonces, para tener una idea de lienzo o de framework, vamos como que a mentalizarnos un poco en un sistema así, ¿no? Acá habrá una empresa que es a la cual estamos aplicando todo el trabajo. Este documento igual se lo voy a mandar, no se preocupen. Y hay unas preguntas. Yo lo que quiero también es que salgamos de cada parte con, yo creo que los mejores planes, un buen plan de comunicación y de relaciones públicas depende siempre de hacernos las preguntas correctas. Entonces, es bueno aquí, en esta parte de la empresa, vamos a encontrar algunas preguntas para que ustedes armen su brief cuando estén trabajando. Porque así como se arma un brief para digital o en publicidad, a veces en relaciones públicas, en el día a día, olvidamos que también deberíamos construir un brief de la empresa, ¿sí? Las metas, entendidas un poco como lo que solemos denominar, pues, la tierra prometida. O sea, ¿cómo voy a acabar yo al otro lado de la orilla después de aplicar 3, 12, de preferencia no menos de 6? Porque si no, pues no tiene sentido el tema de la construcción al mediano plazo que les estoy reforzando tanto, ¿no? ¿Cómo es esa tierra prometida? ¿Cómo me están percibiendo ahora? ¿O qué nueva cosa han visto de mí? ¿No? El tema del público, lo cual es una invitación. Voy a distinguir entre lo que son públicos para empresas más maduras y sólidas y públicos para empresas en crecimiento, porque a todos nos pasa. O sea, el top 10 de empresas del país ya suele tener departamentos in-house, así que hay públicos para empresas maduras y hay públicos para empresas en crecimiento. El de públicos para empresas en crecimiento es propio de mi experiencia, ojo. Es un pecado romper el público habitual que ya dejaron escrito desde hace 40 años la PRSA y la IPRA. Ojo, pero se los doy como aporte personal porque de cada 10 asesorías probablemente le toquen 6 que están en proceso de maduración de sus departamentos de marketing, de comunicación, ¿no? Dicho en pocas palabras, pues no siempre vamos a caer parados de frente en Pemex o en Petroperú, pues, ¿no? O en marcas que ya tienen esto supremamente avanzado, ¿no? Y obviamente la invitación a recuperar al menos 3 públicos, ¿no? Uno prensa, a la fija, hay que meterle, ¿por qué no? Pero recuperemos un par más, ¿no? Clientes actuales, de repente, empleados. Recuperemos. No es con la prensa chorrear a los otros 2, sino metámosle un poquito para recuperar la práctica de los otros públicos, ¿no? Objetivos que van a ir pegaditos con las tácticas. Lo van a ver cuando despleguemos cuando les despliegue el detalle. Y los KPIs que también van a ir pegaditos con el sistema de objetivos y tácticas. Porque como les dije, si aquí
yo digo que es 1, y ese 1 es, por ejemplo, una entrevista, el indicador será una entrevista, el indicador de producción. Y el indicador de alcance ya tiene que ver con a cuántos voy a llegar con esa táctica que desplegué. Pero todo este tridente va pegado. Y los resultados generales, que son un repaso en frío de la estadística aquí, y obviamente una conclusión general, ¿no? O sea, correr una encuesta, nuevamente hacer algunas entrevistas a profundidad con esa misma gente con la que hablaste, o con esa misma gente a la cual has apuntado, ¿sí? Y abajo ya es como la estructura de costes. Cada táctica tendrá un coste, ¿no? Yo les puedo decir algunos, pues, la verdad que el tema de costes sí, no me arriesgo a decir los números porque varían muchísimo en función a las latitudes, ¿sí? Segundito. Punto de partida de la empresa. Entonces, yo lo que quiero es que nos llevemos de esta conversación, perdón, de esta conversación nos llevemos algo práctico, nos llevemos un brief, o sea, un Q&A básico que debemos tener en mente. No sé si, bueno, a los que están estudiando para hacerlo, para trabajar en comunicaciones integradas, nunca se olviden hacerse las preguntas correctas. Y a los que ya trabajan, que no nos gane la inercia de hacernos las preguntas correctas antes de redactar cualquier táctica y cualquier objetivo, ¿no? Y a los que estamos desde la posición de contratantes de este servicio, estas preguntas sirven hasta para análisis interno de cómo están haciendo las cosas, ¿no? Es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué hace la empresa? ¿Qué soluciones brinda? ¿Quién la dirige? Por si hay algún anticucho de reputación de líder. Cómo lleva a cabo sus servicios o actividades, a qué públicos objetivos y a quiénes se dirige, ¿no? Porque una cosa son los públicos que coexisten y otra cosa es específicamente para quién es mi solución. Que mi solución sea para una pyme no significa que yo coexista con otros públicos, como proveedores, medios, etcétera, ¿no? ¿Cuándo inició sus operaciones para saber más o menos a qué tipo de empresa nos estamos enfrentando? ¿Dónde se ubica y en qué lugares opera? Hay que entender las latitudes, las adaptaciones de los mensajes y lo que fuese. ¿A qué sector pertenece? ¿No? Y cómo le soluciona la vida a los usuarios, ¿no? Entender un poco de, oye, ¿qué haces de distinto? ¿No? Porque también si estás en un negocio de commodities, que lo único que hay es el entusiasmo del líder de esa empresa, pero más allá de ese entusiasmo, eres uno más, entonces habrá que buscar elementos diferenciadores al momento de estructurar la campaña, ¿no? Quiero ponerlos en dos escenarios, un Q&A básico, ¿sí? Y un Q&A más a profundidad, que también lo voy a dejar en la guía y va a quedar con ustedes, ¿sí? Este Q&A lo sugirió en una capacitación que dio la PRSA, la Asociación Americana de Relaciones Públicas, y va un poco más a la vena. Yo sugiero este Q&A si es que llegan a asesorar o si es que están en el día a día con empresas un poco más maduras, ¿no? O empresas que están enfrentando situaciones de crisis o situaciones de complejidad, ¿no? ¿Cómo gana dinero la organización? ¿Quién decide cómo la oficina de comunicación o relaciones públicas invertirá el dinero de su organización? ¿Quién paga esto? ¿No? ¿Qué impulsa el crecimiento de su organización? ¿No? ¿Qué o quién podría sacarlo del negocio? ¿Les suenan las aerolíneas en este momento cómo están? Obviamente una pandemia nos saca del negocio casi todos, ¿no? Pero ¿qué o quién lo saca del negocio? Si es un negocio de hotelería, ¿qué me desencaja? Me puede desencajar algún producto de valor agregado de habitaciones con gente, ¿no? Como Airbnb, ¿no? ¿O qué puede afectarlo drásticamente? Oye, yo soy aerolínea, pero me cae una pandemia y me voy, ¿no? Entonces es bien importante morder eso, ¿no? ¿Quiénes son los públicos clave para sus productos o servicios, ¿no? ¿Cuáles son esos productos y servicios? ¿Quién es su competencia? ¿No? ¿Qué motiva a la organización a mejorar? ¿Tiene la compañía un propósito? Es bueno saberlo, porque a veces nos va a tocar compañías que, bueno, tienen misión, ser la mejor empresa, visión, la más grande. Entonces,
ya eso es como repetitivo, ¿no? O sea, ok, ya, está bien, pero ¿algún propósito en particular? No, mira que yo creo en el emprendimiento. Bueno, no lo has redactado, pero tienes una idea de ese algo que lo mueve al tipo, ¿no? ¿Qué valores son importantes? Porque muchas veces los valores los vamos a buscar transmitir. Si para mí la innovación es un valor importante, en ocasiones, si ya yo voy a transpirar esa innovación, entonces creo recursos para usar la comunicación y amplificar esa imagen de innovación que ya tengo, ¿no? Entonces los valores son importantes. Importante algo más a la interna para el diseño de cosas que incorporen a públicos internos. ¿Quién es promovido en la organización? ¿Quiénes ascienden? ¿Qué características, habilidades y antecedentes tienen? Es importantísimo, porque a veces uno no puede llegar con la BMW a una empresa donde todavía recién están aprendiendo a hacer comunicación interna, ¿no? ¿Qué dos agencias o tres agencias reguladoras afectan a la organización y cómo lo hacen, ¿no? Si soy banca en Perú y me supervisa Asbank, o sea, ¿quién es? Bueno, Asbank es la asociación, ¿no? La superintendencia me tendría eh, que supervisar, ¿no? ¿Quiénes son esos reguladores, Indecopi, de temas de consumidor en Perú? Es importante conocerlos porque en algún momento tocará tejer una relación con ellos, ¿no? ¿Cuál es la mayor amenaza de la organización en este momento? Amenaza externa, que no controlo, amenaza externa, ¿no? ¿Cuál es la ventaja competitiva? ¿Cómo se maneja el flujo de la información en la empresa, ¿no? Para los que estamos pensando entrar con la novedad de, oye, hagamos algo con el público interno, empecemos con algo más como de conocimiento de esta nueva iniciativa, ¿no? También preguntarse si las relaciones públicas encajan en esa organización, ¿no? No hay nada más nefasto que tratar de embutir una solución que no le calza. ¿Y cuáles son los problemas éticos clave para su organización o industria en este momento? La industria de la palma aceitera, deforestación. La industria de la textilería fast o de los productos de textilería que se renuevan rápidamente o de el trabajo infantil, no sé. ¿Entienden? O sea, esos problemas éticos densos hay que tenerlos siempre claros. Reitero, un Q&A básico y un Q&A a profundidad, para que ustedes brifeen, para que entiendan. Esto lo pueden construir o preguntándole a alguna cabeza directiva de la empresa a la cual le estamos aplicando todas estas soluciones, o preguntándole a una persona mucho más grande dentro del propio equipo que ya tiene muchos años trabajando para esa marca y con esa marca. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Vamos a hablar de la definición de las metas. Supremamente debatible la definición de las metas. Yo les voy a proponer un camino como que más simple, se podría decir, ¿no? No simple, pero es respondernos a la pregunta cómo seremos percibidos después de implementar toda la estrategia de comunicación y relaciones públicas. Es llevarlo a palabras como, o sea, quiero ser percibido como una institución de alto compromiso con la sociedad y el entorno. Es algo más amplio, es un territorio donde me quiero ubicar, se podría decir. Quiero tomar el liderazgo de la innovación o la percepción de innovación dentro de mi propia industria, ¿no? Si soy turismo, quiero ser percibido como un destino para profesionales y trabajadores, ¿no? También se puede aplicar pensando en cada uno de los públicos, ¿no? ¿Cómo quiero que me perciban los medios, los clientes, los reguladores, la academia, las ONG, mis distribuidores de productos, si es que los tuviera? Eso con cualquier público que sea de impacto para la organización, ¿no? Entonces, vamos siempre haciéndonos las preguntas correctas en este pedazo o en este bloque donde tenemos que meternos de lleno a saber la esencia tanto de la empresa como de las metas que nos queremos trazar. Reitero, ¿cómo es esa tierra prometida? Del otro lado de la estrategia, uf, ojalá de verdad me vean el esfuerzo que estoy haciendo en capacitar empresarios, ¿no? Ojalá vean el esfuerzo que estoy haciendo en innovación. Ojalá me perciban como. Esos ojalás hay que bajarlos. Yo siempre esas preguntas hay que hacerlas, hay que escuchar, hay que tener el oído muy fino con los dolores del cliente o de la persona que te está pidiendo la solución, si es que eres un especialista en comunicación. Y al que está contratando el servicio,
que sepa que busque gente en capacidad de ponerlo en ese lado de la tierra prometida de lo que les estoy hablando. Un poco bíblico, la tierra prometida, pero lo grafica muy bien. Entonces, la elección de públicos, yo aquí sí quiero mostrarles lo que la literatura nos explica, ¿sí? La literatura nos deja claro, eh, digamos que la literatura tanto de la Asociación Americana de Relaciones Públicas como del Instituto de Relaciones Públicas nos escribe algunos públicos clave, ¿no? Es importantísimo tenerlos en cuenta porque son la esencia. ¿Qué es lo que yo creo? Que habitualmente son los públicos dentro de empresas en etapas muy maduras, ¿no? Eso es debatible. Ya ustedes lo irán viendo, lo irán masticando, porque la idea es que lo vayamos masticando como profesionales o como futuros profesionales, o también como ejecutivos que querramos usar mejor. Pero la literatura nos dice esto, ¿no? Hay un público de empleados que además no es empleados a lo bestia, sino que se subdivide, ¿no? La alta dirección. A veces hay casos donde toca despachar para los socios, ¿no? Para la alta dirección, tener documentos, tener resúmenes, tener charlas de marca personal, ¿por qué no? ¿No? Para los empleados full time, para los empleados part time, para los prospectos de empleados, a veces hay que hacer mucho foco o mucha amplificación en lo que somos como marca empleadora, ¿no? Para las familias de los empleados, para los miembros de comités, comité de seguridad, comité de hostigamiento, ¿no? Y también para los retirados, ¿no? A veces el término, a veces hay empresas que como que no sales tan mal y permaneces en la red de contactos y siempre te están informando, dando información de calidad, estudios. Eso pasa en Estados Unidos mucho, especialmente en el rubro de la consultoría empresarial, ¿no? También está el público de la comunidad que lo puntúa en públicos muy puntuales, ¿no? Negocios cercanos o vecinos, ¿no? Cámaras de comercio, organizaciones comunitarias, gobiernos locales y ONGs u organizaciones en general, ¿no? La comunidad siempre también es un público, cuando una empresa está en etapa madura, lo toman muy en cuenta. Yo me acuerdo haber asesorado a una empresa de energía eléctrica, ¿no? O sea, súper masivo, literal, recibo en mano, todos pagamos luz. Este, y, y tenían tácticas específicas para las organizaciones vecinales. Una vez al mes, alguna charla, algún material, a esos jefes de organizaciones vecinales. Los tenían bien mapeados, ¿no? Esas son organizaciones comunitarias. Y tenían charlas también, o trataban en la medida de lo posible de abrir las puertas para atraer a los vecinos, ¿no? Hacer cócteles, hacer charlas, ¿no? Hacer cositas de conversatorios, conversaciones abiertas, ¿no? Entonces, bien importante el tema de la comunidad. Yo tengo un profesor que siempre suele decir el comportamiento del buen vecino. A veces pasa que son una empresa que están en un lugar y no miran al costado, no miran a la empresa de al costado, con un buen comportamiento de buen vecino. Obviamente un público es los medios, y como notarán, la literatura deja claro que los públicos son un medio de 8, ¿no? Entonces, hay que tomarlo bien en cuenta que la literatura dice eso. Obviamente de información general, la prensa extranjera, a veces queremos generar una visibilidad de algo más macro, ¿no? Los medios especializados existen, ¿ah? Si están en tecnología, hay muchos medios especializados. Yo me acuerdo cuando trabajaba en telecomunicaciones para una marca de antenas, que es Nokia, en antenas existe Nokia Telecomunicaciones en antenas. Ahora ya solo se dedica a eso, antes tenía los celulares. Y habían medios que ni te imaginabas, ¿no? O sea, sorpresivo, Media Telecom, TN Magazine, ¿no? Que sobre todo Media Telecom y Telesemana. Media Telecom era mexicano y Telesemana creo que radicaba en Argentina, en el sur de América Latina. Y que eran artículos, pero así infumables, ¿no? La 5G, HZ, y la tecnología Liquid Applications, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen para un público específico, y recuerdo que era un lujo para la directora de comunicación de esa marca estar ahí o mantener la relación fluida con ellos, ¿no?
Redes de medios, a veces redes de medios y agencias de noticias, entendidas un poco como redes de medios, a veces son más nacionales. A veces hay como conglomerados de gente que se distribuye las noticias, y las agencias internacionales nunca hay que perderlas de vista por su alta capacidad de réplica de los contenidos que distribuyan o que los convenzas de distribuir, ¿no? Obviamente siempre hay que hacer la salvedad de que la relación con el medio tiene que ser con un contenido de alto valor y pensando muchísimo, muchísimo en que sea de utilidad para su audiencia. Aunque a veces eso no pasa porque las empresas quieren siempre presionar con sus textos muy empresariales y los medios tienen unos objetivos y unos fines y cubren las necesidades de algunos públicos en particular, ¿no? Otro público es el gobierno, los legisladores, las agencias regulatorias, gobiernos locales, gobiernos estatales y autoridades federales en caso pues de lugares de lugares de la región que tengan eh, autoridades federadas o regiones federadas, ¿no? Tomarlo súper en cuenta, aproximarse, digamos, a ese público a veces es importante. Quizás las grandes industrias, ¿no? Petróleo, farmacéuticos, ¿no? Las industria pesada, ¿no? Manufactura, son las que habitualmente trabajan muchísimo todo este público de gobierno, ¿no? Que ya a veces como que cruza la delgada línea del lobby o de la negociación de altas esferas, ¿no? Seguimos entonces en públicos de compañías en etapas maduras, ¿no? Academia, ¿no? Rectores y directores, facultades, gestores propios de las universidades, gente que saca adelante proyectos dentro de las mismas universidades que pueden hacerse nuestros aliados, estudiantes, ¿por qué no? Yo conozco marcas de tecnología que un poco para meter el chip de la programación en su aplicativo, de su aplicativo móvil, entraban a dar charlas a estudiantes para que aprendan a programar en esa tecnología, entonces ya te empieza como a sonar, ¿no? Docentes también, hay marcas que se enfocan en capacitar docentes, esto pasa, lo he visto más en otros países, y redes de egresados también, hay marcas que hacen vínculos o match con redes de egresados, no hay que perderlo de vista dentro de lo que es el público academia, ¿no? El otro público es inversionistas y financieros. Pucha, ahí sí, de verdad que todo lo que es financial communications es un mundo poco explorado de mi parte. A lo mucho llegué a trabajar algunas landing pages y lugares donde se colocaban reportes específicos para analistas, para inversionistas, para banqueros, para fondos. En este caso era más como tener un repositorio de contenidos para analistas. El mundo de las grandes corporaciones tiene un submundo de analistas que redactan artículos especializados de cómo están las acciones, de cómo están moviéndose las cosas en el mundo financiero. Y hay gente que lo que denominan investor relations, tienen una página dedicada. Hay compañías que tienen solo una página dedicada para investor relations. Entonces, si yo doy clic ahí, sale mi acción en bolsa, sale mis resultados del último trimestre, sale la opinión del CEO respecto al crecimiento o al decrecimiento, eh, sale un poco la descripción de la empresa, o sea, ese investor relations o relaciones con inversionistas existe, ¿no? Otro público es la industria per se en la que me muevo, ¿no? Los partners, los proveedores, los competidores, las asociaciones profesionales, las joint ventures que yo haga con algunas otras empresas, o sea, como que alianzas para generar o desarrollar un nuevo modelo de negocio, las asociaciones propias de trade, como es el caso de Colombia, NATO, que es la de agencias de viajes, ¿no? Las asociaciones de empleados también, ¿no? Y los contratistas a los cuales yo les pido su apoyo para llevar a cabo mis servicios, ¿no? Y después ya vienen un poco los clientes en esta nomenclatura, ¿no? Especial, ya son los clientes divididos geográficamente y funcionalmente, ¿no? En lo que es la literatura propia de las relaciones públicas, ¿no? Locales, regionales, nacionales, internacionales, y funcionalmente son distribuidores, intermediarios, mayoristas, minoristas y consumidores, ¿no? La literatura, digamos que los ubica así, ¿no? Esos son los públicos estratégicos en campañas de relaciones públicas según la literatura. Lo que yo sugiero es que
nos van a tocar muchos casos de empresas en crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, que empresas que incluso pueden tener marca, pero no tienen los departamentos de relaciones públicas y de comunicación tan desarrollados, porque eso es importante. Ustedes tienen que, así como quien mide el aire, tener claro qué tan desarrollado está el departamento, y por eso les armé esos stages, ¿no? Me contrata de frente el gerente, uy, hay toda una labor de capacitación ahí, ¿no? Me contrata un gerente comercial, uf, hay todo un seteo de expectativas. Me contrata un gerente de marketing, ah, bueno, medio que me entiendo, pero hay que trabajar también en alinearse a sus objetivos. O realmente tiene un departamento de comunicación que está trayendo un externo para que enriquezca su visión. O me están trayendo a mí a dirigir ese o a trabajar como especialista en ese departamento. Entonces, hay que distinguir esas etapas de madurez. Yo creo que si ya hay un departamento de comunicación, cuando menos, ya empiezan a haber pinceladas de que es una posición interesante y digamos que hay espacio y hay territorio para crecer ahí, ¿no? Pero rompiendo un poco con la nomenclatura, quizás podríamos meternos a bucear en una clasificación un poco más táctica y aplicada a empresas en crecimiento. Y aquí es donde yo creería que podríamos organizarnos pues de la siguiente manera, ¿no? Empleados, tanto actuales, yo creo que hay que mirar un poco al público interno, creo que es la tendencia desde el año 2019, es mirar hacia adentro, es hablar de cultura corporativa, es hablar de valores corporativos, es hablar de propósito. Entonces hay que mirar un poquito hacia adentro, reitero, en refinar las estrategias de comunicación que ojalá se basen en conductas y actitudes que ya tenemos hacia el público interno, ¿sí? Tiene muchísimo terreno por recorrer la comunicación interna y sobre todo la cultura empresarial. Pero a veces esta aplicación de las relaciones públicas mira al cliente interno y es importantísimo que lo empecemos a mirar. Y también prospectos, ¿no? Porque la variable de marca empleadora nos ayuda muchísimo como marca para captación, ¿no? Nos reduce un poco la fricción en la captación de talento que es tan importante. Y marca empleadora, yo siempre suelo decir que no solo tiene que ver con los rankings, ¿no? Tiene que ver con las conductas, con las políticas de crecimiento de los perfiles, etcétera, etcétera. Los clientes, yo me atrevería a decir actuales, que a veces los olvidamos, y prospectos. Si bien es arriesgado porque las relaciones públicas no son exactamente la necesidad de vincular más gente, sí podemos tener algunas campañas direccionadas a atraer ciertos prospectos. Los medios, un poco más simplificando, ¿no? Información general y especializados. Información general son los medios habituales a los cuales dirigimos todas nuestras herramientas de difusión y especializados, pues los que pertenezcan a nuestro sector, como se los dije. Los Key Opinion Leaders o líderes de opinión, que hoy por hoy en las nomenclaturas y departamentos de comunicación se les dice calls, ¿no? Muy agresivamente. Sectoriales e influenciadores, ¿no? Porque hay sectoriales, hay gente que no es la chica de Vanity Fair, pero es exactamente un tipo que cuando redacta algo sobre un tema particular del sector pesa, ¿no? Son líderes como más pesados, más racionales, ¿no? Y los influencers, ¿por qué no? Pues hay mercados gastronómicos, mercados turísticos, tienen un poco este perfil de lifestyle and beauty y existen, ¿no? Ahora están de moda también los influencers pues, de emprendimiento, ¿no? Agresivos, con mucho contenido, también empiezan a existir y pues no hay que perderlos de vista. Y con la comunidad, sí tener en cuenta pues que una empresa en crecimiento, reitero, ¿no? Ya vimos un escenario de habitualmente para empresas un poquito más maduras, es un aterrizaje personal, porque creo que la realidad es que empresas maduras en materia de comunicación, que aún obviamente están aprendiendo a hacerlo bien, hay 3 o 4 o hasta 7 por cada industria, y lo importante es también saber cómo nos acoplamos a una empresa en crecimiento. Entonces, estos son los públicos un poco para empresas en crecimiento. Y la comunidad, nuevamente, pues negocios cercanos, hay que mirar al vecino. Si yo soy un tipo que da tecnología y alrededor tengo ferreterías, empresas, hombre, como mínimo que sepan, oye, estoy acá, no te quiero vender nada, pero tengo esta guía, tengo este manual. O sea, hay cosas que son ya un poco la lógica, ¿no? Los vecinos, las cámaras de comercio.
las organizaciones comunitarias, los gobiernos locales y obviamente organizaciones en general. Una reducción, digamos, de los públicos. Obviamente quizás en algunas empresas en crecimiento tendremos que meter algunos de los anteriores, ¿no? De repente hay algunas que quieren meter un poco la mentalidad de su software o sus aplicativos, entonces, oye, no, vete con los alumnos, ¿no? Y pum, y traes un público de vuelta. Yo creo que eso es súper adaptable, lo importante es como que tener la parrilla de públicos a mano, ¿no? Para más o menos entenderlos. Los objetivos, ¿no? Yo lo que propongo en esta estructuración es que hagamos como una adaptación del famoso OKR, ¿no? Le dicen OKR a estos sistemas de trabajo que han implementado las empresas tecnológicas cuya denominación es Objective and Key Results, ¿no? Objetivos y resultados clave. Lo que se propone en esta estructura es tener digamos, un aterrizaje en este formato. O sea, a cada público busquemos tener unos objetivos macro y unos resultados clave que enumeren o puntúen ese objetivo macro, ¿no? ¿Para qué? Para que nos permita crear una escala, porque lo que queremos es crear una escala, y lo vamos a ver más adelante, un KPI, un indicador. 1 de 1 da 1. 1 de 2 da 0.5. ¿Entiendes? Entonces es un poco lo que estamos buscando. Objetivo macro, entonces yo lo que sugiero es hacer como un aterrizaje, como una masticada del OKR, ¿no? El objetivo macro presenta una dirección clara de lo que la empresa pretende conquistar en materia de comunicación y relaciones públicas. Y los key results o resultados clave sirven de parámetro para determinar qué tan cerca está la empresa de alcanzar ese objetivo. En otras palabras, son metas menores, bastante más medibles, que nos impulsen a conquistar la meta principal, ¿sí? He tratado de hacer un aterrizaje de esto, ¿no? Yo lo voy a matar con la idea del que vende soluciones de e-commerce para pymes porque lo tengo cerca, porque estoy trucando el nombre de una empresa que asesoré en su momento y estoy agarrando una de sus líneas de negocio he inventado un nombre para poder trabajarlo así, ¿no? Convertirse en una autoridad de los temas de e-commerce de cara a nuestros clientes. Entonces, ese es el objetivo macro para clientes actuales. Público, clientes actuales, quiero convertirme en una autoridad. Entonces, vamos a colocar algunos key results, unos resultados clave. Y aquí es donde le digo que público con objetivo y KPI, con objetivo, táctica y KPI va a estar muy pegado. Va a estar muy pegado. Entonces, yo quiero convertirme en una autoridad en temas de e-commerce de cara a nuestros clientes actuales. Entonces hay que hacer liderazgo de pensamiento, ¿no? Hay que liderar, hay que escribir, hay que impulsar. Entonces, quiero tener un ebook de tendencias y como resultado clave 1, como resultado clave 2, quiero 500 aperturas de un mailing con un envío especial de este ebook a los clientes actuales. Y como resultado clave 3, quiero 300 asistentes al o los webinars sobre tendencias en comercio electrónico que voy a hacer. Y se pueden seguir sumando key results, ¿sí? Que al final no te aseguran el objetivo, pero sí te dan, o sea, estás creando un ecosistema de tácticas orientadas a lograr ese objetivo. Entonces, en ese sentido es que hay que abrazar cada público, qué queremos, cómo queremos ser percibidos por ellos, ponerlo en un objetivo y meterle cositas cuantificables para realmente lograr ese objetivo, ¿no? Obviamente hay muchos más key results para lograr ese objetivo número 1 que les estoy poniendo, ¿no? Entonces, como verán, ya aquí yo adelanté tácticas. Ya les hablé de un ebook, que es un contenido, ahí es donde quiero que conecten, por eso les va a quedar el documento, pues. O sea, tú ya de todo el proceso del peso model, tú ya has visto que hay 31 tácticas. O sea, unas 26 más a lo que habitualmente hacíamos con PR enfocado a medios ganados o relaciones con medios. Entonces, lo importante es saber que existen. Entonces, inmediato, el ebook, ¿qué es? Es un contenido propio. El mailing, ¿qué es? Es un contenido propio. El webinar, ¿qué es? Es un contenido propio. Entonces, ya te está dando, obviamente se pueden sumar más cosas. Yo acá quiero meter una nota de prensa donde salga como el número 1 del ranking tal, estás usando un medio ganado, pero de una u otra manera lo estás usando para
apalancar el objetivo de convertirte en una autoridad, ¿me entiendes? Entonces, es un poco tener esa versatilidad, jugar como si fuera un rompecabezas, ¿ok? Y después vienen un poco las tácticas, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? La idea al momento de setear el OKR o el objetivo macro con su resultado clave es que tengamos masticadas un poquito más las tácticas, ¿no? Que las mastiquemos un poquito más, que sepamos que están acá, que podemos usar un poquito más de tácticas, y va a llegar un momento en el que se van a dar cuenta que cuando regresas al enfoque por públicos, puedes empezar a meter, sobre texto de que el público no es solo medios, puedes empezar a meter para permear a ese público algo de medios, algo de ganado, pero también mucha cosa propia, para curar, para madurar la relación, etcétera, etcétera. Entonces, en las tácticas, más que todo es como tener la bolsa de tácticas a mano. Relacionarnos rápidamente con la bolsa de tácticas a mano, ¿no? Para ir rellenando estos key results, y obviamente en la medida que se pueda vamos a tener que tenerlos muy pegados, el objetivo, la táctica y el KPI, ¿no? Porque el key result que le pongas va a ser de una u otra manera el KPI de la performance de lo que has hecho, o el indicador de performance, ¿no? Nuevamente las tácticas, bueno, creo que ya se las comenté anteriormente y van a quedar en la guía que les voy a pasar. Creo que ya las hemos conversado una por una, para tomarlo en cuenta, ¿no? Y el tema de los KPIs es, tal y como se explicó en el segundo modelo de trabajo, ¿no? Los KPIs, por sus siglas en inglés, son indicadores clave de desempeño, ¿no? En directa relación con los objetivos y resultados clave planteados. Y en ocasiones se crean en escalas o porcentajes de ejecución, ¿sí? Entonces, si el OKR era convertirse en una autoridad y yo buscaba algún indicador, ¿no? Puedo ahí meter también indicador tanto de producción como de alcance. Acá lo que hay de distinto es que hacer un ebook es un indicador de producción. Alcanzar a esta gente con esta táctica es un indicador de alcance, ¿no? Entonces tú los vas alternando. Obviamente, decirlos de alcance es un poco más arriesgado, ¿no? Porque no controlas eso. Pero acá sí controlo, y no está puesto, pero sí controlo 3 indicadores de producción. Sacar al aire un ebook, sacar al aire un mailing y sacar al aire un webinar. Y además podría colocar, sacar al aire es, o sea, tener 500 personas de llegada y tener 300 asistentes acá, ¿no? Entonces, ahí ya tú juegas un poco con los conceptos que hemos venido conversando. Pero al objetivo macro se le aplica un key result. Y en muchos casos, el key result y el OKR en general se mide con una puntuación o una escala del 0 al 1, ¿no? Entonces, un ebook, y si lo obtengo y existe y funciona y está puesto al aire, hay un 1 de 1, hay un 1 completo, ¿no? 500 aperturas y logré 250 es 0.5, ¿no? 300, un webinar que genere 300 asistentes y entraron 150 es un 0.5 de ejecución, ¿no? Así es como los departamentos de proyección, digamos, de comunicación y relaciones públicas están tratando de automedirse, porque es otra cosa también. La estrategia integrada de comunicación es un saco a medida. Por eso tiene que ser conversado con el líder. O sea, no existen estrategias a espaldas de los líderes. Y si los líderes no entienden, pues habrá que empezar de menos a más. En la táctica es evidente, ¿no? O sea, si solo manejo una táctica, tendré que hacer bien esa táctica. Y si me está pidiendo imposibles, tendré que manejar su expectativa para explicarle cómo puedo repensar esa táctica que me pide para tener un buen resultado. Un buen resultado ahí me va a dar pie a un siguiente paso, y a un siguiente paso, y a un siguiente paso. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, nada, vamos ahí, el público, bien pegadito, el público ya está, ¿ok? Vamos a darle a ese público, vamos a aplicarle, y ahí ya nos metemos de corrido. Un objetivo, con key results, unas tácticas y su KPI, ¿no? Ya agarramos ese bloque de 3 como de golpe, ¿no?
Más adelante vamos a revisar un caso que he hecho en un Word para que lo vayamos mirando un poco para jugar con esto. La idea es eso, ¿no? Acá no hemos estado presencialmente, pero lo lindo de hacerlo presencial es que se puede hacer conversando. Ok, este es el mapa, entonces, esto responde a las preguntas clave, esto responde a las metas, así quiero ser percibido, o así quiero ser, esta es mi meta en este público, y así quiero, este es mi objetivo, y estos mis key results, ¿entiendes? O sea, la idea es físicamente poder tener ese espacio de conversación donde tenemos una caja de herramientas y no vamos, o sea, nos dicen, ok, diseña algo, diseña una estrategia, y no ir de frente a la caja a sacar la táctica, ¿no? O sea, la idea es tener ese cambio hacia atrás para pensar un poco cómo podemos diseñar mejor una estrategia. O sea, toda esta sesión es de diseñar una estrategia de relaciones públicas 360, ¿no? Y 360 es como dar a entender que en el sentido de que una estrategia pensada un poco más para los tiempos de hoy, ¿no? Básicamente eso. A ver, y los resultados, obviamente, el KPI ya mide un resultado, digamos, de ejecución de lo que estás haciendo. O sea, por lo menos la certeza de que mis horas están invertidas en esos logros, ¿no? Y cuando se trata de resultados generales, ya tiene que ver, obviamente, en primer lugar, con el impacto generado por cada una de las tácticas. Ustedes tienen que contabilizar todo. Yo creo que en el mundo de la comunicación, el defecto es no contabilizar las tácticas desde el momento de su producción. O sea, la producción es una cosa y el alcance es otra cosa. Eso hay que tenerlo muy claro. La producción, yo aterrizo una serie de piezas que generan un input favorable, valga la redundancia, en favor de mi marca. Y además las echo a andar para que generen un alcance, ¿no? Entonces, primerísimo, automedirse, o sea, crear sus propias herramientas de medición. Si no quieren arriesgar con el alcance, no, es que yo voy a sacar, no sé, voy a meter 500 personas un webinar. Entonces, nada, en la primera etapa, replieguense al indicador de producción. Voy a poner sobre la mesa estos contenidos de valor agregado para mis audiencias. Para la audiencia tal, esto, para la audiencia tal, esto, ¿no? Es un poco eso. Obviamente, entonces, al momento de medir los resultados, primerito, la base fría de logro, ¿no? Era una táctica con 10 de alcance, tanto. Una táctica o esto alcance, tanto. La base fría del logro es el primer bloque de resultados, ¿no? Y en segundo lugar, es importante remitirse a las preguntas inicialmente planteadas cuando se pensó la meta de la campaña. ¿Cómo estamos siendo percibidos después de haber implementado esta campaña de relaciones públicas o qué está percibiendo el público? Ahí habrá que hacer otro tipo de aproximaciones. Un año después de todo mi trabajo y mi sistema de capacitación para emprendedores a través de mis webinars como marca, me vuelco a preguntarle a un bloque de 20 de ese público o converso uno a uno con algunos clientes clave, ¿cómo me viste? ¿No? ¿Cómo me viste? Los focus groups son herramientas un poco más caras, pero puedes crear una encuesta. Por ejemplo, yo algo que he hecho hace poco es, con una institución educativa, es a ese público le pregunté la valoración. ¿Qué tan orgulloso estás de haber estudiado ahí? ¿Qué tan satisfecho estás de haber estudiado ahí? Entonces, me da una medición real de casi como un Net Score Promoter, como dicen, ese que pone las caritas, feliz, así, carita contenta, área acontecida, etcétera, etcétera. Entonces, tú puedes crear una escala y mandar, ¿no? O sea, del 1 al 5, del 1 al 10, ¿no? En reputación se suele medir mucho así la percepción, del 1 al 5, del 1 al 10, ¿no? Puedes hacer entrevistas a profundidad, oye, ¿cómo me viste después de todo este año, ¿no? Que le metimos 30 sesiones de contenido de altísimo valor para clientes actuales. ¿Cómo me viste? Me pareció puro relleno de contenido. Tonterías. Ah, bueno. Entonces mejor hago 3 con buenos y no 40 con malos, ¿no? Hay, bueno, buzones de sugerencia, ¿no? Que te envíen un correo, que te comenten, oye, me encantó esta iniciativa, ¿no? Yo creo que
la esencia está un poco en el dar a los públicos, el dar calidad, ¿no? De altísimo valor, de altísima practicidad. Y otras mediciones que ya son como consecuentes o resultados que chorrean, digamos, al hecho de haber trabajado toda una campaña durante un año, ¿no? Un año después, cómo están esos índices de engagement, ¿no? Como decir ¿cómo será la traducción en castellano, ¿no? La verdad que nunca la supe. Nada, como emoción alrededor de nuestras redes, ¿no? De repente toda esa maquinaria del paper que saqué y los webinars que saqué han incrementado visitas al sitio web. Y ese es un input que le interesa al área de mercadotecnia, ¿no? De repente, inconscientemente, yo creé un paper, pero no exactamente para captar leads, pero bueno, el que lo descargó se convirtió en un lead, un interesado. Y ahí pasa al bloque de mercadotecnia con el embudo, que es otro mundo también, ¿no? De repente tanto énfasis en relaciones con medios, ¿no? Hace que la persona, ya sin pedirle nada, agarró, hizo un review de mi equipo celular, ¿no? O puso un comentario el periodista o el líder de opinión de lo rico que se comía en ese lugar, o lo lindo que era ese destino, lo bien que lo trataron. O sea, ya como que hay resultados que ya caen por peso de aplicar rigurosamente un ejercicio de comunicación integrada y de relaciones públicas, ¿no? Y de repente las recomendaciones, ¿no? O sea, me encantó ese video, me encantó esa historia, me encantó lo que leí en la prensa. Ya, digamos que son resultados que como que caen por su propio peso y empiezan a ser percibidos. Pero como mínimo, la medición de sus propias acciones y los KPIs, como mínimo, ¿no? Como mínimo la medición de sus propias acciones y los KPIs y los indicadores de alcance.